Bienvenidas y bienvenidos a la sesión de formación y desarrollo, promoción de la convivencia sin violencia, indicadores y estrategias para su prevención y atención. Para llevar a cabo nuestra actividad les pedimos por favor mantengan sus micrófonos apagados y consideren solamente al encender sus cámaras. La sesión está siendo grabada, por lo que les pedimos que si tienen algún inconveniente con aparecer en ella, nos indiquen por medio del chat para llevar a cabo la edición correspondiente. No olviden colocar su nombre completo por medio del chat, ya que de esta forma registramos su asistencia. Le cedo la palabra a la maestra Noren Sástiga, jefa del Departamento de Desarrollo y Capacitación. Muchísimas gracias, Ruth. Muy buenos días a todos. Un gusto para mí saludarles esta mañana. Qué bueno que nos acompañan a esta sesión de capacitación en un tema sumamente importante para todos, como es la parte de la promoción de la convivencia sin violencia, indicadores y estrategias para su prevención y atención. Vamos a dar pie, ¿no?, a la lectura de la semblanza de nuestra ponente de esta mañana, que es la licenciada Laura Martínez. Hablarles de Laura, pues la verdad es que nos llevaría gran tiempo de esta sesión, ya que, bueno, pues ella tiene una amplia trayectoria justamente en el tema del manejo de las violencias. Me voy a permitir leerles un pequeño resumen de su semblanza curricular para que ustedes la conozcan un poquito más. Bueno, Laura Martínez Rodríguez es psicóloga, egresada de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en estudios de la mujer por el Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer del Colegio de México, máster en Género y Derecho por la Universidad de Barcelona, España, presidenta de la primera organización de la sociedad civil que desarrolló trabajos sobre violencia sexual en México, Centro de Apoyo para Mujeres Violadas AC. Es fundadora y directora de ADIVAC, Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas AC, consultora de diversas instituciones privadas, gubernamentales y OSC en el tema de violencia contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes. También es autora de diversos protocolos y modelos de atención y prevención sobre violencia sexual contra mujeres, niñas, niños y adolescentes para sociedad civil e instituciones públicas. Laura también es consultora de la ONU en temas de violencia de género y contra las mujeres. Ha sido galardonada con la medalla al mérito Hermila Galindo 2020 por el Congreso de la Ciudad de México por su trabajo a favor de los derechos humanos de las mujeres. De igual forma ha sido galardonada con la medalla 2020 Elvia Carrillo Puerto por el Senado de la República en honor a su destacada labor en el reconocimiento, defensa y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y de la igualdad de género de nuestro país. Laura, para nosotros un gusto que compartas esta mañana con nosotros y vamos a ver un poquito qué es ADIVAC. ADIVAC es la Asociación para el Desarrollo Integral de las Personas Violadas, AC. ADIVAC es una asociación creada para dar respuesta a múltiples personas que han sido violentadas sexualmente y que requieren atención médica, legal y psicológica especializada. En el año 2008 es el segundo lugar de los premios UNICEF en la modalidad de mejores prácticas desde sociedad civil organizada en atención a niñas y niños. En marzo del 2013 es galardonada con el premio Hermila Galindo por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal por sus buenas prácticas en derechos humanos desde sociedad civil organizada. Tiene 33 años consolidando su trabajo de alta especialidad en la atención, prevención, capacitación, investigación e incidencia en política pública en el tema de la violencia de género y sexual. Es reconocido su trabajo por diversas instancias públicas y privadas. Y bueno, con esta lectura yo le voy a dar los micrófonos justamente a la licenciada Laura Martínez de ADIVAC para que podamos empezar con esta sesión de capacitación que sin duda será sumamente importante y muy interesante. Licenciada, le dejo los micrófonos y que sea una muy buena sesión. Gracias.
Muchas gracias, Nora. Y bueno, antes que nada, agradecer que nos hayan contactado para poder compartir y pues mostrar el trabajo que hemos hecho, ¿no? En todos estos años, que ha fructificado en modelos que tienen mucho impacto, ¿no? Que las personas han salido muchas personas de terapia y hemos también trabajado con muchas niñas, niños y adolescentes y familiares la prevención de violencia, de la violencia de género, ¿no? Y puntualmente la violencia sexual. Sin embargo, lo que nosotras trabajamos con las niñas y los niños les sirve para prevenir cualquier tipo de violencia. Porque lo que las niñas, niños y adolescentes aprenden en el modelo de prevención es a poner límites, pero también a revalorarse como personas en una sociedad que está siendo muy violenta, ¿no? Y está siendo muy violenta para nuestras niñas y niños. Bueno, no son nuestros, para las niñas y niños de la sociedad. Les voy a compartir pantalla. ¿Sí puedo compartir pantalla? Sí, licenciada, por favor. Para guiarme y para que ustedes también vayan viendo los indicadores. Yo sé que muchas personas que están ahorita conectadas son expertas también en el trabajo con niñas, niños y adolescentes y que también algunas han trabajado el tema de la violencia sexual. Entonces, pues les voy a compartir, siento que es muy poquito tiempo. El tema de la violencia sexual sí merece tener como más tiempo para poder aterrizar los temas de forma un poco más sistematizada, pero también que puedan las personas poder sensibilizarse y poder rescatar los temas. O sea, lo que nosotras hacemos básicamente es transmitir como estas experiencias que nosotras tenemos y que las personas que lo están vivenciando, que lo están reflexionando junto con nosotras, lo aterricen a su propia experiencia, ¿no? Entonces, el aterrizarlo a su propia experiencia tiene que ver con una cuestión de toda esta trayectoria que cada una y cada uno de ustedes que ya tienen, esta información que yo les voy a transmitir se sume a lo que ustedes ya saben, y entonces al sumar lo que ustedes ya saben con lo que ahorita yo les voy a compartir, pueda ser como una experiencia para ustedes y que puedan ustedes poder abordar el tema de las violencias contra niñas y niños y adolescentes con sus propias experiencias, con su propia vivencia que ustedes tienen, pero ya sumándole esta información o estos saberes que les voy a compartir. Son saberes, todo esto que yo les voy a compartir, son saberes que hemos adquirido directamente del trabajo con las personas, ¿no? Y empezamos desde la palabra violencia, ¿no? La violencia es, la persona la utiliza, la persona que está siendo violenta está utilizando varios factores. Y uno es la premeditación, la alevosía
y la ventaja. O sea, las personas que ejercen violencia saben lo que están haciendo y saben que tienen un poder que les está otorgando la misma sociedad y que está haciendo que ese poder lo usen en contra de personas que en un momento determinado no saben que están siendo o que van a ser objeto de esa violencia. Sí hay que hacer una diferenciación entre lo que es violencia y lo que es agresión. No podemos decir agresión sexual. La agresión está más enfocada a una cuestión de encontrar una estabilidad o de encontrar un lugar seguro o de poder, no sé, ejercer derechos y entonces tú los hablas y dices cuáles son tus derechos. Y el decirlo, eso te está convirtiendo en una persona agresiva, porque la agresión no es para hacer daño. La agresión es para tener un lugar seguro, un espacio seguro y que te sientas que nadie te va a hacer daño ni te va a afectar. La agresión no es premeditada, no es alevosa, pero sí tiene poder. También se hace un uso de poder en la agresión. Entonces, sí tenemos que hacer una diferenciación muy grande entre agresión y violencia. La violencia que viven los niños es de muchos tipos, pero la violencia sexual. ¿Por qué me voy a enfocar a la violencia sexual? Porque la violencia sexual está invisibilizada. La violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes a veces no la vemos y a veces se naturaliza. La violencia en la primera infancia, de 0 a 5 años, 12 meses, 5 años, 11 meses, está pasando en los niños, si tenemos 3 niños de primera infancia, de 5, están viviendo violencia sexual. Entonces es una problemática muy bueno. Entonces, esta violencia que están viviendo las niñas, niños de la primera infancia es una de las violencias más invisibles, porque generalmente estos niños están dentro de su casa. Muchas veces no salen hasta que tienen los 6 años porque van a la escuela. Hay muchos niños que no los llevan al kinder, ¿no? Entonces, esos niños están viviendo una violencia muy fuerte. Y yo se los digo porque de 400 personas que nosotras atendemos a la semana, de esas 400 personas, 200 son personas adultas que reportan haber vivido violencia sexual en la infancia, en la primera infancia, y nunca lo hablaron. Entonces, por eso es bien importante poder aterrizar toda esta cuestión de lo que es la violencia sexual, para que ustedes en un momento determinado puedan también detectar, sacar las antenas, porque sí se puede detectar la violencia sexual. Sí se puede saber cuando un niño o una niña están viviendo violencia. Y cualquier otra violencia, la violencia familiar sobre todo, los niños sí lo reflejan cuando van con otros niños o cuando van a algún espacio donde están socializando, sí lo reflejan los niños y uno se da cuenta, ¿no? Porque hay niños que son
o muy introvertidos y no hablan, no se acercan a otros niños, o hay niños que son como con demasiada energía, ¿no? Y muchas veces también es para llamar la atención, porque están como niños abandonados, ¿no? Abandonados en muchas ocasiones por la familia, ¿no? Entonces, bueno, les estaba comentando y estábamos en esta primera lámina, aquí, que la violencia sí se manifiesta de muchas formas contra las niñas, niños y los adolescentes, pero la violencia sexual creo que es una de las violencias que nos cuesta mucho trabajo entrarle a ella por lo que genera, por lo que nos genera, porque sí nos da mucho enojo, nos da tristeza, nos da mucho enojo contra la persona que la está ejerciendo o las personas que la están ejerciendo. Y nos da también, o sea, como con las niñas y los niños, o sea, de quererlos proteger y de que ayudarles a que puedan, los que lo han vivido, a superar esto. Pero a los que no lo han vivido, a que no lo vivan, ¿no? Y entonces sí hay técnicas para poderlo trabajar, ¿no? Pero antes de eso, sí tenemos que tener como la conciencia de qué indicadores podemos observar. O sea, no es una regla, el indicador no es una regla, porque es un comportamiento. Cada niña y cada niño tienen su propia personalidad. Entonces, cada niña y cada niño lo pueden demostrar de forma diferente. La violencia sexual, los niños la van a demostrar en función a cómo estos primeros personas que conviven con ellos les están transmitiendo una educación. Entonces, estos niños puede ser que tengan baja de rendimiento escolar, puede ser que tengan terrores nocturnos, puede ser que vayan cada rato al baño, puede ser cuando antes no lo hacían, ¿no? Puede ser que tengan un retroceso de control de esfínteres, cuando ya lo tenían y ahora ya no lo tienen. Entonces, hay otras también que podemos ver, que por ejemplo no se quiera separar de su mamá, que quiere estar cuando antes ya lo hacía, ¿no? Que quiere estar todo el tiempo con ella, o que ya, cuando quería ir con un familiar, ahora ya no quiere ir con ese familiar, o que queramos que se quede en un lugar en la casa de algún familiar y ahora ya no se quiere quedar en la casa de ese familiar. O que antes se dormía, por ejemplo, con una persona de su familia y ahora ya no se quiere dormir con esa persona de la familia, ¿no? Entonces tenemos que tener como las antenas bien, bien arriba para poder ver qué cambios de comportamiento está teniendo esa niña, ese niño o ese adolescente. Ya con niños más grandes sí podemos también determinarlo, ¿no? ¿Quiénes pueden ser los violadores, ¿no? Puede ser cualquier persona. Pero en el caso de niñas, niños y adolescentes, siempre y siempre, siempre va a ser alguien conocido. No va a ser alguien que lo agarre en la calle. E incluso la nueva violencia, en la nueva violencia, hay una nueva violencia a partir de
del 2015 para acá y la pandemia la hizo más fuerte, que es la violencia cibernética. Y entonces hay violencia sexual cibernética. Y hay violencia sexual cibernética de varias formas. Y ahí enganchan a los niños, pero sobre todo a niños más grandes, a adolescentes, que sí se encuentran con estos enganchadores, violadores, que los agarran en la calle, ¿no? Pero ya los conocieron en la computadora o en su lab o en su teléfono, ¿no? Entonces, hay diversas formas de violencia sexual. Fíjense bien que no estoy diciendo abuso. No estoy diciendo abuso sexual. Estoy diciendo violencia. El niño y la niña y el adolescente no los están nada más abusando. No. A lo que les están haciendo a los niños, esto de mostrarles genitales, esto de el maltrato infantil es como una antesala para llegar a un contacto con el cuerpo del niño, de alguna manera. Eso es violencia, no es abuso. Abuso es una palabra que minimiza la problemática, porque en UNICEF, en algunas instancias gubernamentales que trabajan con niñas y niños, Buenos días. en algunos institutos de las días. mujeres, les llegan a decir abuso sexual. Y el abuso sexual es un tipo penal, que no nada más lo viven las niñas y los niños, también lo viven las personas adultas. Por eso no hay que llamarle abuso a la violencia que está viviendo un niño. Nosotras, ustedes y aún los abogados no pueden decir abuso, porque el único especialista que puede decir si un niño está viviendo abuso, un MP, porque un MP se guía por los delitos sexuales para configurar la conducta que está diciendo el niño que está viviendo, para configurarla en un tipo penal. Pero nosotras no debemos de decir abuso, nosotras debemos de decir violencia, violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Y hay muchas formas de violencia sexual. El maltrato infantil, cualquier tipo de manoseo, o sea, eso es violencia, que les tiene que quedar bien claro. El hostigamiento verbal, ¿no? ¿Qué es el hostigamiento verbal? ¿No? Ya ustedes van viendo. El exhibicionismo, ¿no? La explotación comercial de niñas y niños. O sea, algunos de lo que yo ahorita, de estas formas o estos comportamientos de violencia, algunos ya están tipificados, ¿no? La explotación comercial de niñas, niños y adolescentes ya está también tipificada, ¿no? Y además está dentro de la trata, ¿no? La explotación sexual contra niñas, niños involucra muchas cosas, ¿no? No nada más una cuestión de llevarme al niño, no sé, para sacarle fotos, etcétera, y venderlas, ¿no? O sea, sino que la explotación sexual implica muchas cosas. Eso es violencia sexual. También ya está un tipo de la prostitución infantil, que yo les decía a los
a los diputados y a los senadores como prostitución infantil. O sea, no debe de existir, o sea, ni siquiera debe de haber un tipo penal, ¿no? O sea, no puede ser que haya un tipo penal de prostitución infantil. Es violencia sexual contra niñas y niños, ¿no? Pero tienen que tener a fuerzas una conducta para poderlo aplicar, para poder aplicar la ley, ¿no? Y por eso le pusieron así. El estupro, que también es una forma es un delito sexual, ¿no? La pornografía infantil, ¿no? Que es todo lo que les comentaba, que por eso en los tipos penales sí tienen que tener bien clarito las conductas para poder decir, el niño o la niña está viviendo este tipo de violencia, el niño o la niña está viviendo este otro tipo de violencia, porque lo tienen que tener bien clarito. Pero nosotras, que no somos MPs, lo tenemos que nombrar como violencia sexual. Podemos incluso decir, el niño o la niña o el adolescente están viviendo violencia sexual. ¿Qué están haciendo con él? Le están tomando, lo están filmando para usarlo sexualmente. O sea, los usan sexualmente. Es violencia sexual. Uh-huh. Quien dice que el tipo es el MP. Puede ser que el niño o la niña no tenga, nada más los hay, oigan, a mí misma, nada más, ¿no? Pero no es nada más, o sea, les enseñan los genitales. El que el niño vean los genitales de alguien desnudo y que se los estén enseñando ya con un objetivo puntual, eso es violencia sexual. Pero aunque no tengan objetivo, si un papá o una mamá se desnudan enfrente de un niño y al niño eso le causa un impacto, o sea, que lo confronta, eso es violencia sexual. Aunque los padres no tengan ese objetivo. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando los papás o los cuidadores se relacionan con niños, o cuando los papás están teniendo encuentros erótico-amorosos, también tienen que tener cuidado de cómo hacerlo. Un encuentro erótico-amoroso de adultos es algo íntimo, es algo privado y no se debe de hacer en frente de niñas y niños. Y muchos papás sí lo llegan a hacer. Y entonces hay que tener mucho cuidado con eso. El tráfico de niños para actividades sexuales. Si ustedes ven todo lo que ahorita les estoy poniendo, eso ya pasaba. Eso ya sucedía. Pero del 2000 para acá, los 90 para acá, nos empezamos a enfocar más en qué tipos de violencias estaban viviendo los niños, pero qué tipos de violencias que tienen que ver con la sexualidad, que tienen que ver con la sexualidad del niño o de la niña. Lo que tenemos que tener claro es que cualquiera de estas conductas están rompiendo con la inocencia de los niños, están interrumpiendo el desarrollo normal, el desarrollo biopsicosocial normal de un niño o de una niña. Porque un niño o una niña no tienen por qué tener conductas
de la expresión de la sexualidad de un adulto. Muchos niños ya tienen conductas, expresiones de sexualidad que son de adultos. Esas niñas y esos niños están viviendo violencia sexual. La desfiguración de partes también es otra violencia sexual, ¿no? La mutilación del clítoris, no, eso no pasa en México, ¿no? Pasa en otros países, pero esa es una violencia sexual. Algunos casos, no todos, de circuncisión, también, ¿no? Que les cortan el glande, a veces sí es necesario, en otras ocasiones no, ¿no? Es también una cuestión de salud. Por ejemplo, en la comunidad judía, ninguna mujer tiene cáncer cervicouterino, ninguna, ¿no? Y es por eso, porque todos los hombres pues tienen circuncisión. Pero algunas circuncisiones, la mutilación de esa parte sí puede llegar a vivirlo la persona como una violencia. Y entonces tiene que ver con una cuestión del ejercicio de la sexualidad también, ¿no? La violencia sexual también está considerada como tortura. Es una tortura cuando están usando el cuerpo de alguien en contra de su voluntad. El incesto es violencia sexual. Y entonces muchas personas lo llegan también a minimizar, cuando muchas veces el incesto tiene que aplicarse la ley como un agravante y se tendría que llamar violencia sexual incestuosa. O sea, hay que ponerle ese nombre, ¿no? para que realmente tenga todo el contexto sexual, de violencia sexual. Y entonces los delitos sexuales sí tienen que ver con la libertad y el normal desarrollo psicosexual. Y es obligar a alguien. Y aquí es a donde les digo que el MP ya tiene el tipo penal. Y aquí tenemos el tipo penal de abuso sexual. El estupro y la violación, en esos dos puede haber, bueno, en la violación hay penetración. En el abuso sexual no hay penetración, pero tiene que ser no solamente con el pene, puede ser con cualquier otro objeto. En el estupro puede haber ya penetración, pero en el estupro la niña o el niño que tienen una relaciones ya íntimas con penetración, pero puede ser que no. Y entonces el estupro es muy complicado de poder tipificar, porque a veces pueden decir que es abuso o a veces pueden decir que es violación, pero dicen no, pero está el tipo penal del estupro. Y entonces tienen que clarificar muy bien ese tipo penal. En el abuso sexual, si ustedes ven, es sin el propósito de llegar a la cópula. Persona menor de 12 años, sin el propósito de llegar a la cópula. Pero muchos MPs han tipificado una penetración en niñas, niños o adolescentes
que sí llegan con penetración, pero como son niños o niñas, dicen, es abuso. O sea, cualquier tipo penal que esté viviendo la niña o el niño, el MP siempre lo encajona en abuso sexual, aunque haya habido penetración. Y entonces ahí es a donde, por eso les digo que todo mundo, cuando hablamos de violencia sexual contra niñas y niños, siempre el MP lo encajona en abuso, aunque no sea abuso. Y en la violación sí hay una penetración. En la violación equiparada, ¿no? Está la penetración, pero la violación equiparada también tiene que ver con personas cercanas al niño o con la violación tumultuaria. Las agravantes pueden ser dependiendo de lo que el niño o la niña esté narrando, ¿no? Número de personas que violentan, los ascendientes, descendientes, ¿no? Cuidan, los cuidadores, ¿no? O alguna persona que tenga algún cargo público. Entonces, después de que ya les expliqué varias cosas de cómo se maneja la violencia sexual, en ADIVAC tenemos nuestra propia definición de violencia sexual. Y es cualquier contacto de naturaleza sexual contra un niño, una niña, un adolescente o persona adulta con el fin de estimular de quien lo está llevando a cabo, no del niño o la niña o del adolescente, sino del que lo está llevando a cabo. Hay penetración, alevosía y ventaja. Se preparan para usar a niñas y niños. Los violadores tienen, o sea, se dan tiempo para... Perdón, licenciada, nuevamente le escuchamos muy lejos. Bueno, ¿aquí ya me oyen? ¿Ahí ya? Sí, ya se escucha mejor. Okay. Y la violencia la violencia sexual, así como todos la tenemos que manejar porque no somos MPs, va desde mostrar pornografía, exhibición del cuerpo desnudo o semidesnudo, contacto con el cuerpo de la niña o el niño, o hacer que éste toque el cuerpo de la otra persona, incluso hasta llegar a la penetración oral, anal o vaginal. Acá podemos encontrar muchas formas de violencia sexual, que pueden rebasar incluso las que yo les acabo de mencionar. Muchas veces llegan a decir, es que el niño se dejó, comillas. Puede ser que el niño haya, o sea, si el otro le dijo, porque agarran un camino y empiezan a tocarle sus brazos, ¿no? Saben muy bien con qué niño o con qué niña se van a acercar. Si ustedes ustedes en su relación con los niños que tienen, han llegado a ver a niños o que están demasiado introvertidos o que están con mucha energía. Esos niños son no me gusta decirle víctimas, pero son las víctimas en las que los violadores se enfocan y son con los que se empiezan a acercar y les empiezan a dar
pues los empiezan a seducir, ¿no? A darles juguetes o a darles dulces o a darles pan, galletas, qué sé yo, a ganarse la confianza. Y entonces cuando los agresores, los violadores, ya hicieron como todo su trabajo de convencimiento de acercarse con el niño y que el niño y la niña ya los aceptan, es cuando los tocan. Y entonces los niños, pues dicen, pues es que él me quiere, ¿no? Es que él se preocupa por mí, es que él se acerca a mí, es que él sí me hace caso, ¿no? Es que sí me quiere. Y obvio, pues los niños no lo detienen. Incluso hay muchas niñas y niños que creen que a todos los niños les pasa lo mismo. Y entonces pueden decir que el niño lo aceptó. Legalmente, no, nunca se debe de decir es que el niño aceptó. No, porque cuando ustedes digan legalmente al MP el niño aceptó, en automático esa palabra, el MP dice, no hay delito que perseguir. ¿Por qué? Porque el niño aceptó o la niña aceptó. Cuando no, cuando realmente es un delito, porque la persona adulta está usando el cuerpo del niño para una actividad para el cual el niño no está preparado, ¿no? Eso no debe de ser. Bueno, y entonces hay muchos comportamientos que podemos considerar como violentos, ¿no? Ahí sí, estos pueden ser, pero puede haber otros, ¿no? Nos hemos enterado de algunos que los maestros con su propio cuerpo les enseñan a las niñas cómo es una erección y cómo es una eyaculación. O sea, no, ¿verdad? Hay formas, ¿verdad? Y hay edades para enseñar eso, ¿no? Entonces, hay varios tipos. Estos que yo les menciono son algunos, no quiere decir que esos sean, ¿no? Todos, hay muchos más. La iniciación de la sexualidad en los adolescentes hombres, porque no hay iniciación de la sexualidad en mujeres, es una violencia sexual. Porque no tienen por qué llevar a los adolescentes a una iniciación sexual. Ellos saben en qué momento, cuándo y en dónde. Y a veces hasta ni saben en qué momento, ¿no? Pero eso es violencia sexual. Y muchos jóvenes les meten en la cabeza que no, que así debe de ser, cuando eso es violencia sexual. Hay muchos jóvenes que no tienen incluso una erección, ¿no? O sea, que sí les cuesta trabajo. La sexualidad no es como decir 2 por 2, 4. O sea, la sexualidad es un aprendizaje que vas aprendiendo a ejercer tu sexualidad. No la ejerces ya en automático al 100, ¿no? Incluso hay muchos adultos perdón, que ni siquiera saben utilizar su sexualidad, ¿no? Porque hay muchos mandatos sociales a donde te dicen que cómo tienes que ejercer tu sexualidad, ¿no? Pero bueno, esa es violencia sexual, ¿sí? Las razones por las cuales una niña o un niño es vulnerable. Y voy a tratar de acabar en unos 5 minutos lo que me hace falta para entrar al modelo de prevención. Estas son las razones por las cuales los niños y las niñas son vulnerados socialmente. No es que los niños nazcan vulnerables,
¿no? Población vulnerable, no. Son vulnerados socialmente por estas desigualdades, ¿no? Porque esto es lo que van aprendiendo, ese es su desarrollo, el desarrollo anatómico, el desarrollo de la fisiología, o sea, eso se va desarrollando, ¿no? Sí son niños y niñas en relación a la sexualidad que tienen inocencia, o sea, no saben ni qué onda con eso. Y entonces, las reacciones de las niñas y de los niños frente a la violencia sexual, hay mucha confusión. No saben por qué les está pasando eso. Si son indefensos, no los estamos minimizando, pero sí son indefensos. Sí sienten mucha vergüenza. Hay muchos niños que cuando lo llegan a develar o lo llegan a abrir con alguien, sí les da mucha pena. Y la reacción de la persona adulta es muy importante, porque si la persona adulta se enoja, empieza a llorar y tiene acceso al violador y hay una relación afectiva muy fuerte, los niños, cuando ven eso, las niñas, cuando ven esa reacción, llegan a decir, no es cierto, no me pasó nada. Y pueden llegar al MP y pueden ahí decir todo lo que pasó, pero si ven que sus papás están peleando, porque generalmente así es, así sucede, los niños dicen, no es cierto, no pasó nada, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en esa reacción, te tienes que aguantar ni modo. Tienes, aunque estés hiper enojado, aunque digas, es que fue el tío, es que fue el abuelo, es que fue su hermano, ¿no? O su papá. O sea, eso es lo más fuerte, ¿no? Que la violencia sexual que viven las niñas, niños y adolescentes, siempre, casi siempre, es por personas conocidas, pero además personas hiper cercanas a ellos. Muchos niños se llegan a explorar, pero hay de exploración a exploración, ¿verdad? Hay algunas exploraciones que dices, no, o sea, eso lo hacen los adultos, no los niños, ¿no? Hay de exploraciones a exploraciones. Disfrutan el contacto con su cuerpo, ¿no? Ahí sí hay que decirles, ¿no? Hay que acercarse a ellos, pero no pensar que todo lo que tenga que ver con sexualidad es violencia sexual. Por eso sí tienen que observar muy bien cómo es que se están tocando las niñas y los niños. Hay formas. ¿Qué se da en la violencia sexual? Victimización. Hay un uso de poder. Hay una persona que tiene poder sobre la otra. Muchas veces se sienten culpables quien lo vivió, cuando realmente quien tiene la culpa quien ejerció la violencia. Hay complicidad, porque a veces dentro de la misma familia se guardan el secreto, se quedan callados. ¿Por qué? Porque ¿cómo voy a denunciar al abuelo? Ya tiene 70 o tiene 60, lo van a meter a la cárcel. ¿Qué va a decir la familia? ¿No? ¿Qué va a decir la familia de mi esposo? ¿O qué va a decir la familia de mi esposa? O sea, se mueven muchas cosas. Pero hay que denunciar, ¿no? Cuando es necesario, o llevar al niño a terapia. Ese es lo más importante. Llevar al niño a terapia, llevar al niño a una revisión médica y, si es necesario, a hacer la denuncia. La denuncia puede durar de 1 año
a veces hasta 12 años. A partir del 2015 para acá, ya no prescribe el delito. Todas las violencias sexuales que pasaron en el 2015 para acá, aunque pasen muchos años, la persona lo puede denunciar. Pero hay también situaciones. Si cuando acaba de pasar con pruebas, te revisan y los niños están lastimados de sus genitales, es bien complicado que haya un engranaje legal adecuado. Ahora imagínense si pasan muchos años, ¿no? Pero bueno, de ahí es de donde viene la impunidad. Hay mucha impunidad en el acceso a la justicia en delitos sexuales, ¿no? Y lo médico se puede resolver si no hay una enfermedad de transmisión sexual o si no hay un embarazo. Si hay una enfermedad de transmisión sexual, las niñas y los niños, o sea, están afectadísimos para toda su vida. Pero lo emocional, ¿no? Esta incapacidad para resolverlo, el secreto, cuando lo llegan a hablar. Una violencia sexual, esa experiencia de la violencia sexual es para toda la vida. Aunque entre a terapia, es para toda la vida. Si entra a terapia con personas que sí tienen enfoque de género y enfoque de derechos humanos, sí se puede articular de forma diferente la violencia sexual. ¿Por qué? Porque la violencia sexual es un problema social. Es un problema que se tiene de uso de poder dentro de la sociedad, en donde todos los integrantes de la sociedad tenemos que actuar para poderlo resolver. No es un problema de salud mental, ni es un problema que competa únicamente a lo legal o a lo psicológico. Es un problema que tenemos que abarcar y que tenemos que rescatar todas y todos. Si la persona especialista, porque tiene que ser especialista, que trabaja directamente la psicoterapia con niñas y niños, tiene que tener estos enfoques, porque es social, es un problema social, de estructuras sociales. Y cuando te metes a las estructuras sociales, los niños pueden entender qué es lo que está pasando. Y ojo, un niño, una niña que entran a terapia, pueden, lo que nosotras hemos visto, tienen la facilidad para poderlo entender más rápido que una persona adulta. Y todas las niñas y niños son muy buen pronóstico en terapia. Por eso es necesario que las niñas y los niños que viven violencia sexual tengan una terapia. Básico. Lo que ahorita les estoy pasando de los efectos a corto, mediano y largo plazo, estos son los indicadores. Esto es lo que ustedes van a observar. Van a observar miedo, desconfianza. No se quieren bañar, cuando antes sí se querían bañar. Ahora ya no se quieren bañar desnudos, ¿no? Rechazo al contacto afectivo, mucha vergüenza, mucho miedo. O sea, todos estos
son indicadores. Hay mucha ansiedad, angustia, depresión, lloran, ¿sí? Regresiones, si ya, les digo, ya tenían control de esfínteres, etcétera, ahora ya otra vez ya no tienen control de esfínteres. Hay muchos niños, y eso es tristísimo, que han intentado quitarse la vida. Sabemos de algunos que se suben a la azotea y se quieren aventar de la azotea. La mamá logró que los niños ya no fueran con el papá. Pues a fuerzas el papá quiere y el juez, porque los derechos de la infancia dicen que los niños deben de vivir en familia. Pues los quieren meter al relacionarse con el violador. Y ahí es cuando los niños se quieren matar. Y eso no lo ven, ¿no? Exceso de curiosidad en la sexualidad. Todo esto, ustedes lo pueden ver. Hay efectos a corto plazo y efectos a largo plazo. A largo plazo es cuando ya pasó tiempo, cuando no nos dimos cuenta en estas primeras señales y después ya se empiezan a ver estos otros efectos que muchas veces pues ya ahí no sabemos si es porque vivió violencia sexual o es porque en la familia hay como muchas competencias, no hay comunicación, hay comparación entre otros y entre un hijo y otro hijo. O sea, no hay un manejo adecuado de las habilidades de cada uno de los niños, porque cada niña y niño tiene sus propias habilidades, pero si el otro no tiene el mismo que el otro, empiezan a hacer comparaciones y a devaluarlos, ¿no? A bajarles la estima. Y entonces a veces, o sea, se le suma la violencia sexual a todo ese comportamiento que tienen los papás. Y hay muchos papás que ni siquiera se dan cuenta, ¿no? de estas cuestiones. Hay síntomas con relación a la edad que también, o sea, indicadores que ustedes pueden determinar, ¿no? Que son estos que ahora les comento. Los físicos son los más importantes, porque esos sí los van a ver. Esos sí van a ver todas estas alteraciones, manifestaciones físicas las van a ver, ¿no? Hay algunos que puede ser que hayan vivido violencia sexual, pero hay otros que dices, esto de el esfínter laxo, las fisuras anales desaparecen en niños, tiene heces fecales verdosas, el niño vivió penetración y eyaculación. Esa es violencia sexual. La hemorragia vaginal en niñas y niños, ¿no? Así como con verdosas, ¿no? Todo esto vivió violencia sexual. La laceración genital, ahí puede ser que se haya lastimado, ¿no? No es una cuestión de que haya vivido violencia sexual. Se pudo haber lastimado en una bicicleta o caerse de una escalera, no sé, ¿no? Pero estas cuestiones físicas sí tienen también que tener mucha atención. Hay enfermedades de transmisión sexual que muchas niñas tienen los síntomas, les hacen un estudio de laboratorio y curiosamente la enfermedad que tiene solamente es por transmisión sexual. O sea, está viviendo violencia sexual. Y muchos MPs dicen, no es cierto, pero además de tener muchas infecciones urinarias, tienen todos los indicadores emocionales. O sea,
O sea, ahí sí tienes que tener, o sea, creerle. Una niña, un niño no van a mentir en relación a una violencia sexual. Hay que creerles, pero a los MPs no les creen, ¿no? O sea, es muy duro, es muy difícil el trabajo, un trabajo multidisciplinario de poder trabajar con MPs o con el abogado, ¿no? Y trabajadora social, médico y psicólogos. Es un trabajo integral el que se tiene que hacer con las niñas y niños que han vivido violencia sexual. Pero a veces es muy complicado, ¿no? Creo que le voy a parar aquí para pasarles lo de la prevención. Pero es muy importante lo que ahorita les enseña acá, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Cuando ustedes estén trabajando la prevención directamente con los niños cuando se hace prevención, aunque no quieras hacerlo, vas a detectar, vas a detectar estas conductas. Por eso para darles lo de prevención, ustedes tienen que tener como bien claro todos los indicadores. Porque todos los indicadores, cuando estén haciendo la prevención, ahí van a salir en los juegos que hagan, en las dinámicas que hagan con los niños. Ahí van a salir los indicadores. Por eso ahorita les estoy dando esto, les estoy hablando de los indicadores, para que ustedes sepan, cuando ya estén trabajando directamente con las niñas y los niños, esto que está haciendo la niña es un indicador, o esto que dijo el niño es un indicador de violencia sexual, o es sospechamos. Si el niño con las técnicas que se trabajen no lo revelan abiertamente, y entonces trabaja sospecha. Después de hacer la prevención, ya trabajas con el niño en terapia, sospechando que algo le pasó, utilizando técnicas para que el niño pueda o la niña puedan revelar la situación que vivieron. Pero lo básico es esto, creerles. Nunca pensar que ellos son culpables. Los niños no son culpables de lo que les pasó. Las niñas y los niños no son culpables. Están en una confusión de todo lo que les pasó, ¿sí? Hay que cuidar mucho las palabras que decimos, porque a veces las palabras dañan, lastiman a los niños. Y ahí nosotros, como personas que estamos escuchando, tenemos que hacer, como se dice vulgarmente, de tripas corazón, cuando un niño o una niña te está revelando una situación de violencia. Porque tienes que pensar en el dolor, en el miedo, en la vergüenza que está teniendo esa niña o ese niño para decírtelo. Pero además, más difícil, porque a muchas niñas y niños les llegan a decir los violadores, este es un secreto, no se lo digas a nadie, ¿no? Ahorita me recuerdo una mamá que nos llamó, su niña tiene 3 años, 4 meses, la sacó de la escuela porque empezó a ver cambios en la niña, se mete a bañar con la niña y la niña le dice, métete el dedo. Y le dice la mamá, sí, ¿en dónde? Y la niña le señala el recto, le dice, aquí.
Y la mamá, para que la niña le dijera más, pues se lleva la mano, el dedo al recto. Y dice, pero no así, métetelo. Y le dice la mamá, ¿cómo? La mamá ya se empieza a angustiar, empieza a llorar. ¿Cómo, mi niña? Y le dice la niña, sí, métetelo hasta acá, que entre hasta acá. La mamá se pone a llorar y entonces le dice la mamá, ¿quién te hizo eso, mi niña? Llorando. Y la niña le dice, no, mamá, es un secreto. Y se voltea la niña y no le da la cara a la mamá y le dice, es un secreto. No, mamá, es un secreto. Con todos los indicadores de cambios. Afortunadamente tiene su calzoncito y bueno, ya le dije, hay que iniciar un proceso legal con eso. La niña estaba muy dañada, la llevó al pediatra. El pediatra estaba a punto de sangrar la niña. El pediatra le dijo, denuncie, pero no diga que yo le dije. O sea, ahí es a donde hay que hacer equipo, ¿no? Ahí es a donde hay que hacer equipo. Entonces, por eso, estos consejos que aquí les pongo, eso es lo que hay que hacer con las niñas y los niños cuando estás haciendo un trabajo de prevención, ¿sí? Y nosotras tenemos en ese momento, si nos lo está diciendo el niño o la niña, actuar. Si somos los papás, pedir apoyo con personas especialistas. Pero si somos especialistas, conocer muy bien la situación para poder dar una orientación. Eso tenemos que conocerlo. Por eso antes de hablar de la prevención, les estoy pasando esto. Porque es muy importante que ustedes sepan esto. Yo sé que muchos ya lo saben, pero hay otros que no. Entonces, entre ustedes apóyense, entre ustedes hagan redes sociales, entre ustedes cuando les llegue a alguien y sepan que el otro compañero ya sabe, acercarse al otro compañero, porque hay que hacer redes para poder acompañar a niñas, niños y adolescentes. Evitar la sobreprotección, porque entonces ahí estás revictimizando. No tienes que cambiar tu forma de ser con tu niña o con la niña o con el niño. No tienes que cambiar. Los papás no tienen que cambiar su forma de ser con el niño o la niña. Sí tienen que sacar las antenas. Sí tienen que ver estrategias para apoyar al niño o a la niña. No sobreprotegerlo. Y bueno, afortunadamente ya acabé esta parte y rápidamente, si necesitan ustedes alguna atención, este ya no es nuestro correo electrónico, ya es ahorita en la otra presentación. Les voy a decir cuál es el correo electrónico, pero tengo miedo de decirles que si tienen alguna duda, comentario, sí tengo miedo, porque se nos va a ir el tiempo y ya nada más tenemos como media hora. A ver, les quiero dejar. Ahí, ¿me escuchan? Sí, se escucha bien. Sí, escuchamos bien, gracias. Bueno, les voy a pasar rápidamente lo de prevención. Bueno, rápidamente. Ahora no la voy a poner en toda la pantalla para poderlos ver.
es lo de Adivac. Cuando iniciamos, esa es nuestra casa. Esos son nuestros espacios a donde trabajamos. Aquí hay una foto, esta. Sí ven, ¿verdad? La presentación. Sí, se está proyectando. Ok. Sí, se ve, gracias. Aquí es a donde estamos con el curso de prevención con los niños. Este es el patio. Aquí estamos con los niños en el receso. Están tomando alimentos. Este es un salón a donde damos terapia para niños. Tenemos juguetes. Por ahí, aquí no se ve, pero hay una tele porque les pasamos videos, ¿no? Y este es para personas adultas. Y bueno, ya les dijeron lo que hacemos en Adivac. Esta es como nuestra acta constitutiva, o sea, es nuestra acta de nacimiento. Y este es el acta constitutiva. Aquí es a donde trabajamos. Ahorita en León, Guanajuato ya no. Ya cerramos porque no pudimos dar. La batalla de ir y de venir es muy desgastante. Pero tal vez ahora sí, por las redes sociales sí podríamos. Este es el organigrama de Adivac, casi estamos integradas. Todas las integrantes de Adivac no percibimos un sueldo, sí un apoyo económico, pero no tenemos un sueldo, porque no podríamos, o sea, no tenemos dinero, pero tenemos mucho corazón, mucho compromiso, mucha experiencia. Estas son algunas publicaciones que tenemos. Esta es una publicación de derechos humanos y hicimos un trabajo para ver cómo se estaba trabajando con la violencia en las instituciones. Estas son algunas de las publicaciones que tenemos. Estos dos, este y este, son para trabajar en comunidad, trabajar la violencia de género. Este es lo de nuestro diplomado y estos tres los hicimos especialmente para los institutos de las mujeres, para que ellas trabajen desde prevención, desde la atención directa, primeros auxilios, el trabajo con personas. Estos los tenemos, sí los tenemos también para compartir con otras organizaciones. Estos son folletos muy aterrizados. De niñas y niños sí tenemos estos 3 folletos que los manejamos. Este es para indicadores. Este también tiene indicadores, pero también cómo trabajar con los niños. Y estos son el ABC, la prevención de la violencia. Y estos son para personas adultas, violencia sexual, y este es violencia familiar. Estos son nuestros modelos. Tenemos nuestro manual de prevención y detección y este es el modelo de atención directa. Este es con el que ganamos el premio UNICEF y este pues es el que hemos estado trabajando. De este sacamos algunas técnicas para hacer nuestro manual de prevención. Y lo hemos compartido con algunos DIF, con el DIF de Durango, con el DIF de Hidalgo, con el DIF de la Ciudad de México, ¿no? Pero bueno, para que trabajen ellos, para que hagan prevención, pero además de prevención, para que den atención y para que entreguen un peritaje, ¿no? Estos son los pasos a seguir para la atención en Adivac. Siempre está la entrevista inicial y siempre la hace una psicóloga. Estos son nuestros formatos de atención. Y estas son las premisas de nuestros modelos. O sea, sí nos basamos en la teoría de género, en la terapia feminista y en los derechos humanos. Tenemos un enfoque centrado en la persona y rescatamos varias técnicas de abordaje. No nos vamos puntualmente a una técnica específica. El profesional cuando va a trabajar con alguien o va a trabajar el tema de la violencia sexual, tiene que generar entre las que escuchan y la que habla
una relación cálida, amistosa, confianza. Tenemos que aceptar lo que nos diga la persona, no ponerlo en tela de juicio, ¿no? Reconocer como todo lo que ella nos está diciendo. Nosotras sí pedimos una cuota de recuperación a las personas de 250 pesos, pero si la persona no puede cubrir, no lo puede cubrir, de todos modos le damos la atención y le pedimos que traiga algo, que traiga Kleenex, que traiga hojas de papel, porque tiene que ser, la persona tenemos que desarticular la sensación de víctima, no generar como una cuestión de dependencia, porque sí lo hemos vivido, por eso antes era gratuito. Y entonces las personas se sentían que nos tenían que pagar de alguna manera. O sea, y no las podíamos sacar de Adivac. Entonces empezamos a pedir 50 pesos en una caja de zapatos, pero ya después ya hasta damos recibos y etcétera, ¿no? Entonces, la persona no se tiene que sentir víctima, porque cuando va a recibir una atención, está ella buscando apoyo, buscando acompañamiento. Ahí está buscando sus derechos. Ahí ya está dejando de ser víctima. Y entonces nosotras la tenemos que escuchar, tenemos que contener y orientar. Y ahí es cuando empieza la desarticulación de la sensación de víctima. Eso es lo que tenemos que hacer. Y entonces, por eso, lo que nos dicen los libros es una cosa. Pero el trabajo directo, ya cuando estás con una persona, ahí muchas veces dices, uy, ¿y ahora por dónde le entro, no? ¿Por dónde? Entonces ahí es a donde nosotras, yo tengo 38 años trabajando el tema, ya sabemos cómo contener a la persona y cómo poderle decir por dónde entrarle y qué es lo que va a pasar. Por eso yo ahorita quiero como transmitirles todo esto en estas 2 horas. Los abordajes que se tienen que hacer, ¿no? El legal, el médico y el psicológico. Pero yo les estoy hablando de todo lo psicológico y ahorita acá, pues bueno, nada más les estoy mencionando el legal y el médico, de cómo lo hacemos en Adivac. Estos son nuestros modelos de intervención. Son los modelos de la atención directa, que es todo esto, y estos son los de prevención y capacitación. Los dos los trabajamos directo en Adivac y los dos nos han dado resultados que hacen que sigamos en esto, ¿no? que dan una esperanza, que sí se puede. El enfoque teórico de los modelos, puntualmente, el de niñas, niños, rescatamos todas estas teorías y estas técnicas para trabajar. Hay otras. Ahorita ya estamos metiendo algunas técnicas de psicotrauma, ¿no? que son muy buenas. Y también estamos metiendo técnicas de vegetoterapia, que esas te ayudan también con el cuerpo a relajar, ¿no? Pero ahorita aquí no los puse. Las modalidades de la atención. Está el modelo de atención, aquí puse de 60 a 70, pero realmente a veces son hasta 120 sesiones las que trabajamos. Trabajamos aproximadamente de 2 años a 3, 4, dependiendo de la niña, del niño, del adolescente. Y son varias fases, ¿no? Y el modelo de prevención
dura 5 sesiones. Puede durar menos, pero el que nosotras damos en Adivac cuando abrimos, ahorita no hemos dado, porque la pandemia sí nos ha detenido un poco, pero ya estamos otra vez agarrando otra vez vuelo, porque casi toda la gente lo quiere, la mayoría de las personas lo quieren en línea, pero hay otras personas que sí están muy interesadas en lo presencial, que es lo más rico. La prevención es determinante. La palabra erradicar a mí se me hace muy fuerte, ¿no? Pero a mí me gustaría hacerlo. Realmente que sí, así como, ¿no? O sea, arrancar, quitar, sí lo quiero hacer, pero bueno, ahí la dejé porque dije, vamos a dejarlo. Pero sí, siempre en la prevención, lo que tú trabajes tiene que ser bien preciso, lo tienes que manejar muy bien. Ya lo tienes que haber manejado antes, ¿no? Porque yo les puedo dar el libro y ustedes empezarlo a trabajar, pero y a la hora de la hora dicen, ¿y ahora qué? ¿No? O sea, y está pasando esto con este niño, o está pasando esto otro con este niño. Entonces, sí se tiene que tener el enfoque de género y derechos humanos para poder usar nuestro modelo de prevención. Y la prevención se tiene que realizar a 3 niveles. Con las niñas, con los niños, con los adolescentes, con la familia, con los papás, con los cuidadores, con las instituciones, con las organizaciones y con la sociedad. ¿Sí? Entonces, por ahí le entras a la prevención, ¿no? Esto me lo quiero saltar porque le quiero entrar al abordaje. Los modelos de atención tiene todas estas fases. Esta primera fase dura aproximadamente de 10 a 15 sesiones. Pero esta fase, que es la más larga, a donde se rompe el secreto y a donde manejas emociones del secreto, esta es la que dura aproximadamente entre 80 y 90 sesiones. El cierre dura aproximadamente 10 sesiones. Y este es el modelo de prevención, a donde sí tienes muy bien estructurado el tiempo y utilizas muchas técnicas que utilizamos acá. El trabajo con papás es determinante. Si tú haces prevención con los niños y las niñas, tienes que hacer prevención, tienes que trabajar con los papás. Y en muchos papás con los que hemos trabajado, con muchos papás con los que hemos trabajado, en el trabajo que hacemos con ellos, porque de las 5 sesiones, 3 son con papás, muchos papás revelan situación de violencia sexual en el trabajo que se hace con ellos. Entonces, también enseñamos a trabajar con los papás en el modelo. Ahí voy rápido. Este es el objetivo del modelo. El objetivo es que las niñas, los niños y los cuidadores tengan conocimientos para saber, porque manejamos familia, manejamos comunicación, manejamos autoestima, manejamos género, manejamos sexualidad. Los niños tienen que incluso hasta los papás sí cambian su forma de relacionarse con sus hijos.
porque se dan cuenta. Y con ellos también trabajamos indicadores, para que sepan, porque a veces están como bloqueados muchos. Estas son las bases del modelo. Integración, confianza, que es lo básico. Tenemos que trabajar siempre integración y confianza. Cuidado personal, autoestima y autoconcepto. Esto lo trabajamos con un espejo, ¿no? Y eso lo trabajamos individual con cada niño. Por eso las personas que dan el taller tienen que ser dos, porque en lo que una está trabajando individual con el niño enfrente del espejo para identificar su cuerpo, ¿no? Y quién es el niño, y se le hacen muchas preguntas, quién es esa niña, etcétera. La otra psicóloga se tiene que quedar con los demás niños trabajando juego, haciendo algunas dinámicas que también tengan que ver con autoconcepto. En género también trabajamos, por ejemplo, les pedimos que lleven ropa de niña, de niño, y hasta algunos niños salen a acusarnos con los papás, ¿no? Algunos niños. Es que la psicóloga me dijo que me pusiera en la ropa de niña y a mí no me gusta la ropa de niña, ¿no? Entonces, o sea, pero se va manejando con los niños todos estos conceptos. Abuso de autoridad, ¿no? Sexualidad, abuso sexual, juego, acá le puse abuso, pero realmente es violencia sexual. No le he cambiado el nombre. Herramientas de prevención, derechos humanos y defensa personal. La población meta, trabajamos así con los niños y niñas de 4 o 5 años, niños y niñas con grupos de estas edades. Y a la par trabajamos con los papás de estos niños, 3 sesiones. La primera es explicarles a los papás en qué va a consistir el taller. La segunda es hablar con los papás puntualmente de lo que es violencia sexual y todo lo que vamos a hacer con los niños para que identifiquen violencia sexual, que ahí es a donde los papás revelan situaciones de violencia sexual. Y la última sesión con los papás dividimos a los grupos de niños, los niños que no revelaron ninguna situación de violencia sexual, los niños de sospecha y los niños que revelaron violencia sexual. Y los dividimos así y hacemos esos grupos con los papás y entonces ahí les tenemos que dar contención a los papás. Y en lo que hacemos con los papás es que vemos niño por niño, concluimos con un archivo, con todos los trabajos de los niños en un folder, y entonces cada folder, vamos viendo cada folder de cada niño y les vamos explicando a los papás lo que pasó con los niños, los resultados que tenemos. Y eso hacemos con los niños que sí revelaron violencia sexual. Hay muchos niños que revelan violencia sexual. ¿De quién se los hizo la violencia sexual? Y hay otros que no. Entonces, esta es la carta descriptiva del taller de prevención. Desde la confianza, cómo se va generando, lo que vamos haciendo, escoger mi gafete, el objetivo, el desarrollo, ¿no? Hasta todo lo que vamos trabajando en cada día y en cada técnica. Así lo tenemos muy bien
delimitado, ¿no? No alcanzo a ver para hablarles de alguna técnica. A ver, déjenme ver. Ajá. Aprendiendo a cuidarme, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos en aprenderme a cuidar? Usamos hojas de rotafolio y manejamos un cuento que se llama Aprendiendo a cuidarme. Y se los leemos y etcétera. Esta de calles y avenidas es un juego. Y así va cada uno de los días en el esquema corporal. Tenemos también unos dibujos del esquema corporal. Ahorita les voy a mostrar, porque ya son las 11. Y los niños van viendo van haciendo todo este trabajo. A los papás les explicamos todo esto, lo que hacemos. Por ejemplo, aquí es cuando ya trabajamos cuestiones de la sexualidad, ¿no? Y estas son algunas de las técnicas. Yo sé que muchos de ustedes conocen el video de Chicoca. El video, el árbol de Chicoca, lo pueden encontrar en redes, ¿no? Este video nosotras lo usamos en el taller. No lo usamos para trabajarlo así masivamente, porque este video sí y sí hace que los niños digan lo que vivieron. Es un video que no muestra la violencia sexual, pero el niño llega a decir, a mí me pasó lo que le hicieron a Gibón, o a mí me pasó lo que le hicieron a Monina. Este es un video excelente para hacer prevención. Y nosotros lo usamos también en la terapia, para sacar las emociones. Aquí, además de que el niño ve el video y que tú le preguntas qué es lo que está viendo en el video, los niños hacen un dibujo, pero además de que hacen un dibujo, hacen una historia. Esta niña tiene 9 años, por eso ya pudo escribir la historia. Pero a los niños chiquitos lo que nosotras hacemos es escribir su historia. Nos la dictan y nosotras escribimos su historia. Y esta historia es lo que pasa en el video. Realmente es lo que pasa en el video. La niña lo narra. Porque le preguntamos del video. Y después les decimos, ¿a ti te pasó algo parecido a lo que vivió Monina? Y vean lo que dijo la niña. O sea, es algo muy fuerte. Sí, a mí me pasó lo que le pasó a Monina. Y nos empezó a revelar lo que ella vivió. Este es su testimonio de la niña, pero porque se animó a decirlo, porque lo vio en Chicoca, porque pasamos Chicoca. Uh-huh. Esa es una técnica que se utiliza. Ustedes lo vieron en la carta descriptiva. El manejo de emociones es una fase del modelo, porque cuando los niños y las niñas ya revelan una situación, tenemos que ayudarles a manejar la emoción. En la terapia, esta técnica dura aproximadamente como 20 sesiones, porque el niño está manejando, la niña está manejando la emoción. En el taller de prevención es un día, nada más. Por eso es importante que las personas que den el taller de prevención
sí estén bien capacitadas, bien sensibilizadas para poderlo hacer, para poderlo dar. Y entonces están también estas otras elementos, estas otras técnicas que pueden usar, ¿no? Los regalos y sobornos, aquí hay preguntas muy puntuales. ¿Y qué son los secretos? También, ¿cuáles secretos? Eso también. Hay todo un kit del material para las niñas y los niños, ¿no? Este es manejo de emociones. ¿Qué carita tenías cuando te tocaban? ¿Qué carita tenías cuando dejaban de tocarte? ¿No? Y los niños lo dibujan, ¿no? Y estas son las emociones que ellos manejan. No es que yo diga, esto es lo que dicen los niños, ¿no? Ellos dicen las palabritas. Bueno, las palabras, pero, o sea, y lo dibujan. O sea, los niños lo expresan. Entonces, tú como profesional, pues sí tienes que poder manejar todo esto directamente con las niñas y los niños. La etapa de la sexualidad, porque también hablamos sobre la sexualidad con las niñas y los niños, porque para hablar de la violencia sexual tenemos que decir cuestiones de la sexualidad, ¿no? Y entonces tenemos que hablar de las partes del cuerpo, ¿no? Les decimos que dibujen y que cuáles son los nombres de su cuerpo y etcétera. Y entonces ya nos dicen los nombres del cuerpo, pero no nos dicen los nombres de sus genitales. Entonces ya cuando ellos nos dicen los nombres de su cuerpo y después trabajamos sexualidad con este video. Este es un video español, lo pueden encontrar en la red, que tiene enfoque de derechos y enfoque de género. Porque anduvimos buscando a ver cuál sí nos funcionaba y este nos funciona. Entonces, es un video que se trabaja acorde a la edad de los niños. Es una abuelita que les explica a los niños todo lo de la sociedad. Y entonces aterrizamos específicamente con la sexualidad. Porque en el video de Chicoca también vienen las partes del cuerpo. Y también vienen cómo se nombran, cómo se llaman y que los niños no les deben de tocar esas partes, que son las partes privadas, etcétera, ¿no? Y básicamente ese es el trabajo que hacemos, ¿no? Este sí ya es un comercial mío, porque tenemos un diplomado que dura 260 horas. Y en este diplomado enseñamos todos nuestros modelos, cómo trabajar en comunidad, cómo trabajar afuera, en las escuelas, en las iglesias, en un centro cultural, o sea, sí, cómo trabajar. Y trabajamos todos estos temas. Y ahí es a donde enseñamos nuestros modelos, todos nuestros modelos de atención, que son los modelos, el modelo de atención para niñas, niños, psicológica, para personas adultas, para contención para familiares, porque tenemos que trabajar también con los familiares, el modelo de prevención y el modelo de prevención comunitaria. Y espero no haber sido tan acelerada, pero haber tenido la voz en alto, porque sí, luego sí bajo la voz. Pero estos son nuestros correos electrónicos, tenemos una página, se pueden comunicar por estos medios. Ese es nuestro teléfono. Y también tenemos un teléfono de WhatsApp, pero ahorita no me lo sé de memoria. Pero básicamente eso es lo que les quería presentar.
y les pido una disculpa por haber hablado tanto, y es que siento que 2 horas era nada para hablar con ustedes. Pero bueno, pues de mi parte es todo, Ruth, y espero que les haya servido de algo este trabajo. Claro que sí, licenciada, es información bastante valiosa. De hecho, en los comentarios, en el chat, perdón, nos colocan un comentario que si será posible que nos pueda compartir la presentación. Ah, sí, claro. Sí, igual se quedó grabada, ¿verdad? Sí, sí está siendo grabada la sesión, entonces de cualquier forma la van a poder consultar. Y nos preguntaban también acerca del diplomado, si aún lo siguen dando, lo siguen Y brindando. ya lo vamos a implementar otra vez, ya mejorado, porque la pandemia creo que a muchas y muchos nos afectó, pero ya estamos tratando de no deprimirnos tanto para salir adelante con este trabajo, que es muy importante y que sí queremos transmitirlo a las personas. Claro que sí. Hay varios agradecimientos en el chat. Gracias. Sí, pues es me siento de estar hablando yo nada más, y no poder, porque es bien bonito tener los comentarios, ¿no? Porque luego los comentarios lo que hacen es que que me salga más información de la que tengo, porque por ejemplo, la norma 046, que es importantísima que manejen, que conozcan, ¿no? Que es la que ha ayudado bastante, ¿no? Esa yo les sugeriría que lo buscaran. Y también tengo una bibliografía que les quería pasar, pero para que puedan revisarlo, ¿no? Puedan ustedes revisarla. Yo te la puedo mandar, te la mando en un formato de Word, para que también se las puedas compartir a las demás personas, ¿no? Sí, claro que sí. En cuanto lo recibamos, con mucho gusto se los hacemos llegar a las personas que estuvieron aquí con nosotros. En el chat nos comentan fabulosa exposición y muy asertiva. Felicidades por la exposición. Felicidades por el trabajo que desarrollan. Gracias. Felicidades por la gran labor. Muchas gracias por la información y transmitirnos su gran experiencia. Gracias. Gracias por la información y entendemos la postura. Muchas gracias por tan valiosa información. Son muchos agradecimientos. Ay, bueno, porque luego también, no estoy de acuerdo en esto y esto, eso también se va. Así es. Excelente información sobre el tema, muy interesante, nos comentan también. Y pues bueno, me voy a permitir compartir la pantalla para hacer entrega del reconocimiento que queremos hacerle por parte de la Junta de Asistencia Privada, en especial por el Departamento de Capacitación y Desarrollo, a Laura Martínez Rodríguez por impartir la actividad de capacitación, promoción de la convivencia sin violencia, indicadores y estrategias para su prevención y atención, que se brinda el día de hoy, 13 de julio, y firma nuestra directora de programas asistenciales, la licenciada Arlet Cruz Mendoza. Muchas gracias. Un aplauso a todas y todos. Y muchas gracias. Si ya no hay comentarios o dudas, en el chat les colocamos la liga para que nos apoyen con la evaluación. Les recordamos que esta evaluación es completamente anónima y a nosotros nos funciona para conocer sus necesidades de capacitación. Les agradecemos su tiempo, licenciada. Muchas gracias y nos vemos pronto. Seguimos en contacto. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes a todas y todos. Bye.